buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al cierre de Novafin Connect 2020, un evento cuyo objetivo fue transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes de presentar a nuestro conferencista, de parte de Novacom, queremos agradecer a todos los aliados estratégicos que fueron parte clave de nuestra agenda. Los aliados estratégicos específicamente de la agenda de hoy son LHH, Copreande, Fluid Attacks, Procomer y Growth Hacker. Agradecemos a todos ellos por ser parte. Ahora bien, tenemos el agrado de presentarles el conversatorio y charla de cierre que hemos denominado Roadmap a seguir, aprendizajes y plan de acción, impartida por el señor Luis Amón. Antes de COVID, la industria de los servicios financieros ya estaba evolucionando a un ritmo vertiginoso, impulsada por las cambiantes experiencias de los clientes, una mayor competencia, regulaciones en evolución y avances tecnológicos. En cuestión de semanas, COVID forzó cambios radicales hasta en las instituciones financieras digitalmente maduras, exponiendo la urgencia de adoptar la agilidad, la resiliencia y la transformación. En esta charla de cierre, impartida por el señor Luis Amón, reconocido empresario, consultor en transformación digital, conversaremos sobre el rol protagónico que ha tomado el tema digital en las instituciones financieras y exploraremos las implicaciones futuras a medida que estas organizaciones continúan navegando por aguas inexploradas. Adicionalmente, se ofrecerá todo un síntesis de Novafin Connect 2020, de inicio a fin, incluyendo los highlights, aprendizajes y una ruta trazable para las entidades financieras, quienes hoy más que nunca deben acelerar la transformación en sus organizaciones, para posicionarse de la manera más ventajosa en un mercado cambiante e impredecible. Para presentar formalmente a nuestro conferencista, don Luis Amón cuenta con más de 25 años de experiencia ayudando a empresas a lograr su máximo crecimiento, aplicando metodologías ágiles e innovación para lograr que gente, procesos y tecnología se conviertan en su principal ventaja competitiva. Es administrador de negocios, director en varias juntas directivas en la región, ex vicepresidente de Camtic, miembro de la Comisión de Innovación y Telecomunicaciones UCAEP, consultor en Growth Hacking y Transformación Digital, Product Owner, Product Manager, SAFe Certified. Antes de darle la palabra a don Luis, les daré un par de indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas o comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha en la parte inferior. Y al final de esta sesión las estaremos abordando. Les avisamos que además esta sesión está siendo grabada y después podrán encontrar la misma en nuestro canal de YouTube. De antemano, les externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo de conexión debido a que cada uno de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacom y por ser parte de Novafin Connect. Luis, cerramos con broche de oro. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de evento. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia, y muy buenas tardes a todos. Ha sido realmente un evento espectacular. Me han encantado las charlas, la participación de la gente. Y creo que realmente hemos crecido mucho como industria, hemos crecido mucho como vertical de servicios financieros, de banca, y creo que a partir de aquí, con algunas de las enseñanzas que tenemos, más la interacción que podamos tener en los próximos minutos, vamos a poder hacer un cierre de semana espectacular. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así es que vamos a tratar de que este sea un proceso bastante interactivo y entretenido. Cualquier consulta, yo estoy pendiente del chat y lo ideal es que lo hagamos de la manera más interactiva posible. Bueno, creo que uno de los temas importantes y creo que casi todos los presentadores coincidimos con eso, es que definitivamente cuando uno pregunta quién aceleró la transformación digital en su empresa,
Ninguno de nosotros, por más gallos pintados que nos creamos y tigres y 20 años, 30 años de experiencia, definitivamente creo que el coronavirus vino y nos golpeó duro, y a partir de ese momento tenemos que aprovechar el empujón que nos dio. Creo que eso es probablemente la parte más valiosa a lo largo de todas las charlas que hemos visto, que muchas de las iniciativas que pensábamos que iban a ser difíciles de implementar o que nos iban a tomar más tiempo de la cuenta, en estos 8 meses que tenemos de estar cerrados, creo que hemos descubierto que se puede dar muchísimo más de lo que habíamos hecho. Algo fundamental que se repite también a lo largo de todas las charlas que desde el lunes iniciamos, es que la base fundamental de un proceso de transformación está sostenida en 3 pilares: gente, procesos y tecnología. Esto no se trata de tecnología, esto no se trata solamente de procesos, esto se trata de personas, de liderazgo, de empoderar las interacciones en los canales digitales con las personas, y que efectivamente la experiencia del cliente se vea enriquecida mediante la combinación exitosa de estas 3 ingredientes tan importantes en la transformación digital. También, como vimos en estos días, algunas de las cosas importantes en las que muchos de los presentadores coincidieron es el tema de que ¿qué es lo que parece que está sucediendo? ¿Verdad? Estamos teniendo claramente un crecimiento acelerado en el cambio de la tecnología, sobre todo a partir del año 2000 empezamos a tener todo el tema de inteligencia artificial, la movilidad empezó realmente a aumentar, ya empezamos a hablar de sensores, hablamos de 5G, pero la productividad de las personas no ha aumentado en la misma velocidad. Y entonces básicamente lo que se ha generado es una brecha entre el cambio tecnológico y la productividad de las personas. Y esa brecha continúa creciendo. Y precisamente ahora, de cara a lo que nos está obligando la crisis, es un muy buen momento para tratar de acortar esa brecha. Lo que pasa es que si definitivamente pensamos que esto es lo que parece que está sucediendo, lo que realmente está sucediendo es esto. Y es todavía bastante más preocupante cuando empezamos a ver que hay más actores, ¿verdad? No solamente el cambio vertiginoso de la tecnología, muchísimas personas tratando de seguirle el paso al cambio de la tecnología, de implementar procesos, de tener mejores metodologías para implementar proyectos, las empresas y las instituciones públicas tratando también de sacarle el mayor provecho a este cambio y a esta transformación. Y un tema en el que definitivamente creo que tenemos mucho que trabajar. Tuvimos una de las charlas más interesantes fue en el tema de la regulación, y particularmente la regulación y la política pública asociada con todo el tema de las fintechs, con todo lo que tiene que ver precisamente con trámites virtuales, no presenciales, a pesar de que tenemos una ley de firma digital desde hace muchísimos años. Son muy pocos los servicios que están habilitados para poder hacer trámites digitales, y muchísimas empresas, incluso muchísimos actores importantísimos en el sector financiero, cuando empezaron a hablar de la pandemia, de trámites digitales, básicamente decía, venga a nuestro sitio web y en el formulario para poder empezar a hacer un trámite digital, cuando en realidad lo que debería estar expuesto ahí es el trámite digital, no el formulario para empezar a hacerlo, o no el formulario para solicitarlo para que alguien eventualmente en el mundo físico interactúe conmigo. Sin embargo, pues eso también lo tenemos que ver como un proceso positivo, pues que eso significa que esas instituciones tienen una gran brecha para poder llegar a ofrecer los servicios que realmente sus usuarios y sus clientes están demandando en el canal digital. Por lo menos encontraron una forma de poder atender sin que físicamente, la frase más triste que uno puede recibir cuando está interactuando con un banco es que en el momento que lo están atendiendo por el web, por el chat o por el teléfono, y le dicen, sí, pero es que eso tiene que venir a hacerlo una sucursal. O además es que esa funcionalidad no la tengo yo, solo la tiene el plataformista. Y yo no tengo que entender cuál es la diferencia entre un plataformista que va a atender físicamente en una sucursal o el plataformista que para mí me estaba atendiendo en el teléfono y que tiene toda mi información y que eventualmente debería tener acceso a toda la funcionalidad que yo estoy necesitando para que me puedan dar el servicio que estaba pidiendo. Esto es algo que también muchísimos de los expositores lo comentaron y creo que es súper importante recordarlo, ¿verdad? El Foro Económico Mundial hace
una publicación de cuáles deben ser las habilidades que las personas, que los recursos en la cuarta revolución industrial tenemos que tener. Y entonces empiezan a decir, ¿verdad? En el 2010 dicen cuáles son las habilidades que tenemos que tener en el 2015, luego en el 2015 dicen cuáles son las que tenemos que tener en el 2020. Bueno, les recuerdo, como un anuncio que pasaban en la televisión cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que decían que todo lo estás dejando para la semana próxima, y bueno, esta es la semana próxima. Ya estamos en el 2020. Ya muchas de estas habilidades deberían ser habilidades que nuestra fuerza laboral tenga, que nosotros como líderes nos hemos preocupado por ayudarles a que la alcancen. Vean que aquí estamos hablando de cosas que requieren no solamente empezar a desarrollar habilidades en el tema de resolución de problemas complejos, sino también pensamiento crítico, creatividad, cosas que difícilmente cuando las organizaciones piensan que los responsables de la transformación digital son las personas técnicas o los ingenieros de computación o los desarrolladores de software, muy pocos desarrolladores de software han sido formados con un alto énfasis en creatividad, con una orientación al servicio, con una alta inteligencia emocional o con amplias capacidades de negociación, o con algo importantísimo, que es todo este tema de flexibilidad cognitiva. Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, estamos hablando de la capacidad que tenemos como seres humanos, como profesionales, de aprender a desaprender. Ese es uno de los paradigmas que más hemos visto repetirse en las diferentes charlas, en las diferentes visiones, en la experiencia que nos compartieron de proyectos exitosos o proyectos fallidos, donde probablemente entre más saben las personas, entre más expertos son en su área, es muchísimo más difícil que sean susceptibles a dejarse persuadir para poder ellos también persuadir con base en su conocimiento y en su experiencia. Y algo valiosísimo también es que ya nuestra experiencia, por más años que tengamos y por más que creamos que nos la sabemos todas, como vamos a ver más adelante en uno de los slides que estoy usando de uno de los presentadores que le metió un poco de sentido del humor a las presentaciones, fue precisamente el tema de que nadie es tan gato o nadie debería pensar que es tan gato para no tener necesidad de hablar con un cliente para saber qué es lo que el cliente opina. Ninguna organización sabe tanto de los clientes como los clientes mismos. Y creo que ese es un tema fundamental que tenemos que aceptar con humildad y tenemos que empezar a resolver para que efectivamente podamos tener la voz del cliente en nuestros procesos. Pero vean qué interesante, como les decía, ya estamos en el 2020 y sin embargo ya el World Economic Forum ya nos dijo cuáles son las habilidades que deberíamos tener para el 2022. Incluso esta predicción la hizo en el 2018, o sea, no estábamos en tiempo de pandemia. Si en este momento probablemente hicieran esa predicción, que deben estarla preparando y en algún momento la van a publicar, pero vean que ya en el 2018, previo a la pandemia, ya estábamos hablando que, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas complejos, que fue número 1 en el 2015 y fue número 1 en el 2020, ahora se desplazó a la posición número 6. ¿Por qué? Porque precisamente conforme va aumentando el nivel de madurez de las organizaciones hacia la transformación digital y sobre todo va aumentando el nivel de sofisticación de nuestros consumidores, de nuestros clientes, hay muchas de estas habilidades que se hacen fundamentales que la organización tenga que tenerla y difícilmente vamos a encontrar un recurso súper completo que tenga estas 10 habilidades. ¿Verdad? Ahí es donde yo siempre uso la analogía de que cuando queremos hacer transformación digital, en realidad lo que tenemos que formar es un equipo de los Avengers. Necesitamos atraer talento a la organización, necesitamos buscar el talento que ya tenemos en algún lugar de la organización y traerlo para que participe con nosotros de esos diferentes proyectos. Vean que pensamiento crítico e innovación es una de las habilidades que ocupa en este momento el primer lugar, venía estando entre 5 primeros. Capacidad para poder aprender activamente y desarrollar actividades de aprendizaje. Eso es fundamental, precisamente por eso les hablaba de lo que es flexibilidad cognitiva. Aquí estamos retando la forma como aprendemos, la forma como aprendemos en las organizaciones. Creatividad, originalidad, iniciativa. Vean qué interesante, diseño de tecnología y programación y pensamiento crítico y análisis. Eso es fundamental que las organizaciones entendamos
que es probablemente una de las mayores limitaciones que estamos teniendo para poder transitar hacia esa ruta de la transformación digital, y que además necesitamos cuanto antes empezar a trabajar para que nuestros colaboradores, nuestros aliados, empiecen a traer a la organización todas esas habilidades que necesitamos para poder hacerlo. También me llamó muchísimo la atención que tuvimos varias charlas donde se mencionaba el agilismo, donde se mencionaban metodologías. Hablamos también de incertidumbre, ¿verdad? De todo el tema del ambiente de VICA, ¿verdad? Cuando hablamos de que estamos en un ambiente que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Súmele a eso además el tema que la pandemia nos vino a poner. Y entonces, dentro de lo que ya nos dice el manifiesto ágil, venimos además con una de las ventajas, ¿verdad? De que decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que realmente apliquemos todas esas enseñanzas y que eventualmente podamos entender que dentro de esa metodología ágil que tenemos que ayudarle a nuestras organizaciones a entender y adaptar, necesitamos poder reaccionar, tener una respuesta al cambio por encima de seguir un plan? Colaboración con el cliente es más importante que sacar el contrato cuando uno está en una reunión y empezar a ver cuáles son los alcances que teníamos en la negociación contractual. No estoy diciendo que eso no sea importante, simplemente estoy diciendo que es mucho más importante lo que está en la columna del centro que lo que tenemos en la columna de la derecha. Y sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas, estamos clarísimos que estas 4 cosas que están en la columna de la derecha no podemos dejar de seguirlas al pie de la letra, pero definitivamente tenemos que empezar a contaminarlas con mayor colaboración con el cliente, con el tema de individuos e interacciones. Hablar con las personas es más importante que los procesos, que las herramientas, que sentarse a hacer una amplísima documentación por encima de un servicio que debería estar funcionando, ¿verdad? Si aprendemos en las instituciones públicas y privadas a prototipar, a utilizar el manifiesto ágil para que la gente entienda que es muchísimo más importante un mínimo producto viable, un prototipo que ya funcione, documento ese prototipo, trabajo, me puedo equivocar, no pasa nada, pivoteo, aprendemos del error, ¿verdad? Es todo un cambio en la forma como estamos acostumbrados a trabajar, y definitivamente las metodologías ágiles nos vienen a aportar muchísimo, pero la metodología no es suficiente si no tenemos realmente una buena introspección, con muchísima humildad, para entender que este es un proceso en el que se aprende haciendo y que además se aprende co-creando, se aprende participando y colaborando con nuestros clientes y con nuestros colaboradores o con nuestros aliados. Luego vimos una parte que me parece que es fundamental, sobre todo para el momento en el que estamos pasando, y que nuestro sistema financiero no solamente tiene actores públicos muy importantes, sino que además, como hablábamos del desfase que tenemos en el tema de política pública versus lo que está avanzando la tecnología, es súper importante que hablemos de un modelo de gobernanza. Y ese modelo de gobernanza país, en el cual fue el primer conversatorio, si ustedes no lo pudieron ver o no pudieron participar, los invitamos a que visiten los canales de YouTube, donde están todos los videos de todas las charlas, ¿verdad? Novacomp ha hecho un esfuerzo muy importante para que cada charla que se termina se publica, se edita, se tienen ahí las preguntas, lo que la gente interactuó, y además, como dijo Claudia, se va a hacer al final un resumen, un compendio de los aprendizajes y de cuáles son las cosas más valiosas que pudimos ver durante los procesos, para poder realmente hacer que este sea un proceso que agregue muchísimo más valor que solamente el participar los 5 días de las charlas. Hablamos del tema de que para poder establecer un marco de gobernanza digital, tenemos que empezar primero porque hay que tener una visión país. Esa visión país además se traduce en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Luego tenemos que bajar de nivel para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa gobernanza digital? Esa gobernanza digital requiere de que tengamos la organización correcta, con las políticas públicas correctas, ojalá políticas públicas que se generen basadas en data. Hemos hablado mucho del analítico. La política pública definitivamente requiere de que desarrollemos esas habilidades y desarrollemos esas capacidades de tener data para poder tomar decisiones. Y un tema muy importante cuando hablemos de regulación y de normas, vamos a hablar de qué se puede y qué no se puede hacer con la data. Ese es un tema que tocamos también en el tema de regulación, y que además es importantísimo en el tema de la banca, y además es importantísimo en el marco de que ya fuimos aceptados en la OCDE. Tenemos que cumplir con ciertas mejores prácticas, donde, por ejemplo, nuestra ley de protección de datos personales
no es una ley que cumpla con GDPR, que es el General Data Protection Regulation, ¿verdad? Que sobre lo que está normado, por ejemplo, la Comunidad Europea y algunos países y algunos estados también importantes en Estados Unidos, y eso implica que, como decíamos, tenemos una brecha muy importante entre política pública y lo que la tecnología nos permite hacer. Entonces tenemos que empezar a cerrar esa brecha, y eso es súper importante, que podamos aplicar esos modelos basados además en mejores prácticas recomendadas por el BID, por la OCDE, y como decimos en el caso de Costa Rica y de las instituciones públicas, además siguiendo con las recomendaciones de la Contraloría General de la República, donde además tenemos una buena noticia: la Contraloría va a dejar de emitir normas en el tema de tecnologías para poder auditar el modelo de tecnología, que es un poco la parte que ellos han venido haciendo, y le están entregando esa parte de gobernanza precisamente al MISID. El MISID, que ya tiene una dirección de gobernanza digital, es el responsable de construir precisamente ese código de tecnologías digitales, donde entonces vamos a hablar de esa implementación de proyectos y servicios transversales que necesita el mercado, no solamente las instituciones públicas. Necesitamos, como hemos dicho, identidad digital, necesitamos interoperabilidad, necesitamos neutralidad tecnológica, necesitamos eficiencia. Todos esos procesos deben ser gobernados de una muy buena manera y además siguiendo mejores prácticas, en donde va a haber un ente que es el ente rector, que es el que define la política pública, y un ente totalmente aparte, que es el que va a ejecutar, y que además va a ejecutar aquello que la política pública define, que es lo que le corresponde hacer al modelo de gobernanza digital. Eso es algo probablemente de lo más valioso que tuvimos en estas charlas. Aquí, este modelo de la OCDE, además me parece que es súper interesante porque no solamente aplica para gobiernos, ¿verdad? Creo que es importantísimo que nosotros entendamos que además este es un modelo que aplica para todos nosotros, para todo este proceso que estamos haciendo de transformación digital de nuestras organizaciones y del sector financiero, para que entendamos que todo el tema de poder tener apertura y transparencia, para poder lograr confianza, para poder lograr compromiso, ¿verdad? Ese engagement que necesitamos, donde la gente sepa que se crea una cultura basada en data, basada en protección, en privacidad, en asegurar la seguridad, ¿verdad? En seguir las mejores prácticas en el tema de ciberseguridad y cuidar de esa información que está ahí, entendiendo qué información es pública, qué información es privada, y que cuando voy a generar información para poder tomar política pública basada en data, tengo que entender que eso es información que tiene que ser anónima, agregada y sintética como mínimo, y más adelante vamos a profundizar más en el tema, pero creo que eso aplica de manera directa no solamente para gobierno digital o para las instituciones públicas, sino también obviamente para todo el sistema financiero. Luego, importantísimo todo el tema de gobernanza y coordinación, ¿verdad? Donde empezamos a hablar de ese liderazgo y ese compromiso político en la generación de política pública, que haya coherencia entre lo que se puede hacer en los canales digitales y lo que se puede hacer en los canales físicos, y que entendamos además que estamos en un momento de pandemia donde definitivamente debemos acelerar la adopción de los servicios en los canales digitales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, mejores prácticas, y después cómo vamos a fortalecer todo el tema de las capacidades para soportar la implementación. Esto es algo súper importante, que es probablemente de los mejores aportes que nos dio la OCDE en el momento en que nosotros empezamos a tratar de participar y ya fuimos admitidos, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental. Tenemos una estrategia, hay un plan en el país que se llama la Estrategia de Transformación Digital de la Costa Rica del Bicentenario. Tenemos además, ojalá, todas las herramientas de administración que podamos poner para regular el proceso, todo el tema de medidas y mecanismos en el sector financiero. No podemos hablar de transformación digital como un todo en el país y de reactivación económica si no empezamos a darle mayor agilidad al sector financiero. Y obviamente el punto número 4, que es el tema de regulación, donde tenemos que empezar a aplicar marcos de innovación en el tema de la regulación. Uno de los ejemplos importantes que hemos mencionado y que en varias de las charlas se comentaron también es el tema de que, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña está utilizando marcos de innovación para poder hacer regulación, y entonces empiezan a generar equipos de trabajo multidisciplinarios donde trae a los reguladores, trae a los auditores, trae a los usuarios, y básicamente se empieza a trabajar en esa modificación de la
regulación en pedacitos, en mínimos productos viables, de forma tal que una ley difícil y compleja de cambiar y que además tiene muchos actores y requiere participación también de muchos interesados, se puede ir resolviendo por pedacitos de forma tal de que podamos realmente generar el cambio que andamos buscando. Luego, reforzamos, como decíamos, ¿verdad? A lo largo de muchos de los presentadores, creo que se coincidió en una visión como esta, ¿verdad? El tema de transformación es un cambio significativo, duradero y sobre todo no reversible. Tenemos que entender que esto no es el tema de que me salió mal algún rollback. No, si me salió mal, tengo que aprender de lo que sea que hice mal. Ojalá que sea un pedacito, algo lo suficientemente pequeño para que no atente contra todo el proceso, todo el proyecto y que después eventualmente podamos tomar las medidas correctivas para poder implementar e iterar. Y que lo más importante es que la transformación está creada con la única lógica de creación de valor en la organización para el cliente. Todos hablamos de organizaciones clientecéntricas, pero efectivamente cuando hablamos de construir flujos de valor deberíamos estar sumamente preocupados porque esos flujos de valor le den valor a nuestros usuarios. Creo que también la pandemia nos enseñó muchísimo, ¿verdad? Que en este momento hemos tenido que gestionar dos modelos al mismo tiempo, un modelo complicado y un modelo complejo. No hay ningún modelo fácil, ¿verdad? No nos tocó algo de quédese quietecito, no haga olas, no haga cambios, no se mueva. No. Definitivamente vamos a tener que sacar nuestras mejores habilidades y juntarnos con la mayor cantidad de talentos posibles que tengamos para entender que solo tenemos dos caminos, uno complicado y uno complejo, y que los dos los tenemos que transicionar y además que los tenemos que gestionar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente aquí es donde empezamos a tener los retos. Tenemos que mantener el modelo actual, pero tenemos que movilizarnos hacia un futuro digital. Tenemos que innovar, tenemos que aprender, tenemos que co-crear, tenemos que perder el miedo a equivocarnos, a fracasar. No sabemos qué va a pasar en ese futuro digital. Lo que sí sabemos es que tiene que pasar pronto, que tiene que ser mejor, que tiene que ser co-creado y lo más importante, que le tiene que trasladar valor a nuestros clientes, porque si no, lo que sea que estamos haciendo, no lo estamos haciendo con el driver correcto. Vean qué interesante. Una transformación digital debe estar apoyada por un cambio cultural que fomente el fracaso. ¿Qué significa eso? Que fomente la colaboración, la innovación. No podemos pretender que vamos a implementar cosas nuevas si no estamos conscientes de que nos vamos a equivocar y de que el error no está mal. Lo que está mal e inaceptable es no aprender de los errores. Y eso es precisamente lo que tenemos que aprender a desarrollar y poder tener una cultura que efectivamente no castigue el error, castigue la inoperancia, castigue la gente que no aprende, castigue la gente que efectivamente no mejore a partir de las equivocaciones que tenga o que se paralice después de que se equivocó, ¿verdad? Eso es parte de esa cultura que tenemos que empezar a promover, a cambiar, a transicionar y que, como les digo, aquí no hay ningún componente digital. Aquí estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de procesos. Y sí, probablemente vamos a incluir unas cuantas tecnologías. Dos de las charlas que más llamaron la atención y que más participación tuvieron fueron todo el tema del RPA y todo el tema del Big Data, todo el tema de Big Chain, de blockchain, y de Big Data. Entonces, no es un tema de tecnología. El blockchain está ahí desde hace muchísimo rato, pero la capacidad de poder implementar, por ejemplo, un contrato inteligente para poder hacer servicios bancarios como una hipoteca, por ejemplo, o una venta o un traspaso, son cosas que tecnológicamente se pueden hacer desde hace muchísimo rato y todavía no hemos logrado encontrar un proceso y una organización lo suficientemente valiente y atrevida para entender que si empezamos a implementar una tecnología tan novedosa como esa, probablemente nos vamos a equivocar, pero de esas equivocaciones vamos a aprender y vamos a domarla, vamos a hacer que la gente la entienda y lo más importante, vamos a lograr dar un paso hacia adelante para poder implementar otras tecnologías más disruptivas y bastante más transformadoras. Las tecnologías emergentes están en movimiento cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de automatizar con robots, con chatbots, ¿verdad? Que son cosas bastante sencillas técnicamente hablando, pero que quieren un nivel de madurez. Hay muchísimas personas que todavía no tienen, por ejemplo, un buen proceso de trazabilidad de las quejas o un buen proceso de venta en línea y empiezan a implementar chatbots.
¿verdad? Usted no puede generar inteligencia artificial de un proceso en el cual usted no está maduro, su organización no está madura, no ha ido aprendiendo, no se ha ido equivocando. Lo que tiene que hacer es precisamente meter esa nueva tecnología de la mano de un nuevo proceso, de la mano de un acompañamiento para hacer que efectivamente logremos sacarle el máximo provecho a todas esas innovaciones y entender además que innovación es un departamento en el organigrama. De hecho, yo estoy en contra de los organigramas y cuando empezamos a hablar de todo el tema de transformación ágil, empezamos a darle menos importancia al organigrama y más importancia a las células, a las redes, a la redarquía, a los equipos multidisciplinarios, a los equipos que pueden autogestionarse, que definen sus propios objetivos, que definen sus alcances. Y eso es súper importante que lo tengamos clarísimo, porque si no lo tenemos así de claro, no vamos a poder sacarle el máximo provecho a ese cambio en la cultura y no a poner una cajita más en el organigrama, que es el departamento de innovación, cuando en realidad lo que tenemos que generar es una cultura de innovación, que probablemente empiece por un departamento de innovación, ¿verdad? Donde empecemos a generar cultura, a generar aprendizaje, a hacer prototipos, a poder transmitir ese conocimiento y poder efectivamente ir empezando a que nuestro nivel de madurez vaya haciendo un cambio hacia una cultura de innovación. Vean qué interesante cuando hablamos además de datos, ¿verdad? Que eso es algo fundamental cuando hablamos de poder generar una cultura que no sea contraria al riesgo, que no diga que no, que sea cómoda, que se quiera quedar ahí donde está sentada, sino que más bien que sea una cultura que fomente la equivocación, falle rápido, falle pronto, pero aprenda rápido. Estos datos que ven aquí es de un estudio que se hace una vez al año del nivel de madurez en el sector público, donde básicamente se pregunta a los 3 niveles de madurez que pueden tener las organizaciones que están en inicio en su proceso de madurez, organizaciones que están en desarrollo y organizaciones que están madurando. No hay una organización que esté madura, nunca se alcanza. Ese es un proceso continuo y el nivel de madurez va creciendo continuamente, pero precisamente cambian las tecnologías muy rápido, estamos en un ambiente que cambia muy rápidamente, estamos en un mundo de convergencia donde otros competidores pueden entrar en nuestros mercados y básicamente eso implica que tengamos que reconvertir algunos de nuestros servicios. Entonces, por eso no podemos hablar de organizaciones maduras, sino de organizaciones que van madurando. Pero vean cómo va creciendo el cambio hacia el error, hacia aceptar riesgos. En una organización que está empezando a desarrollar una cultura de innovación, solamente el 10% de los proyectos o de las iniciativas son aceptadas. Eso significa que de 10 iniciativas que presentan, solo una es aceptada y se empieza a trabajar. Entonces, imagínense a qué ritmo va a poder cambiar una organización cuando solo una de cada 10 las aceptan y están dispuestos a correr el riesgo sabiendo que pueden equivocar. Pero conforme vamos avanzando en la curva del nivel de madurez, entonces tenemos también organizaciones que ya el 34% de las iniciativas son innovadoras, son iniciativas que están dispuestos a correr cierto riesgo y a fracasar, o sea, casi 4 de 10. Y vean qué interesante, cuando ya hablamos de una organización que está madurando, el 56% o casi 6 de cada 10 iniciativas que se presentan, la organización está dispuesta a asumir un riesgo sabiendo que el aprendizaje va a venir pronto y que de ese aprendizaje vamos a poder pivotear y entonces tener una mejor cultura de innovación y una cultura que no vaya a tener miedo al fracaso. ¿Por qué es importantísimo esto que estamos hablando de generar una cultura de innovación? Porque no podemos gestionar los 2 modelos de negocio que hemos venido hablando si no entendemos que vamos a pasar de un modelo actual donde normalmente estábamos acostumbrados a que los proyectos tenían tapa y fondo, ¿verdad? Se trataba de tener un alcance lo más concreto posible, donde se tenían que tener un proceso muy claro, la incertidumbre se minimizaba al máximo en la forma anterior de hacer estos procesos de transformación, el alcance normalmente estaba bien definido y siempre se buscaba que en estos proyectos en el modelo actual tuviéramos un retorno de la inversión bastante más fácil de cuantificar, versus este proceso del nuevo futuro digital, donde estamos hablando de que vamos a tener
procesos ambiguos, proyectos ambiguos, tienen que ser pequeños precisamente para poder aprender de los errores, poder iterar. Ciclos más cortos de implementación son ciclos más cortos y más frecuentes de aprendizaje, lo cual significa que la organización aprende más rápido, tienen que ser iterativos, fracaso rápido y donde, como bien se muestra ahí, no tenemos un retorno de la inversión muy seguro. Aquí es importante hacer un alto en el camino para poder hablar del tema de privacidad de los datos. ¿Verdad? Y creo que en esta ilustración es súper claro, algo que en la mayoría de nuestras organizaciones, y bueno, ya tuvimos varios temas además en Costa Rica con mal manejo de información confidencial, donde además un tema que era inminentemente técnico y legal se fue al ámbito político precisamente porque lo manejaron muy mal. Entonces creo que tenemos que regresar al tema de volver a generar transparencia, confianza, para que los proyectos y el uso de los datos en las instituciones públicas o privadas estemos claros de que se va a cumplir con una ley y que además va a cumplir con una ley que es una ley que tiene parámetros muchísimo más altos que los que tenemos hoy en nuestra ley de protección de datos personales y que tenemos que hacerlo buscando lo que son las mejores prácticas a nivel mundial. Pero no se sorprendan que cada vez con un consumidor más empoderado, antes de empezar a dar información, de hecho ahorita con todo el tema de educación en línea, ya hay algunos colegios privados donde tienen un código de comportamiento digital y no les permiten encender las cámaras a los estudiantes, no les permiten grabar las lecciones y básicamente muchas de esas cosas las están tomando de manera preventiva. Algunas han sido políticas dictadas por el MEP y por el PANI. Sin embargo, es importantísimo que tengamos claro que cada vez más nuestro consumidor, antes de darnos sus datos, y ahora que hablemos de todo el tema de digital marketing, vamos a tener más claro qué significa. Cuando yo le doy mis datos, estoy dispuesto a compartir mis datos con una organización a cambio de ¿qué? A cambio de un mejor servicio, a cambio de privacidad, a cambio de que me entreguen valor, no solamente con la información que me están dando, sino con los servicios que estoy demandando. Y eso es un cambio de paradigma importantísimo porque significa que tenemos que tener claras las políticas de cómo vamos a gestionar la data, pero también tenemos que tener muchas habilidades para poder sacar realmente decisiones valiosas, descubrimientos, insights valiosos para poder tomar decisiones de los próximos servicios que vamos a implementar. Esto es algo importantísimo que tenemos que recordar y es el concepto de la omnicanalidad. Y si bien la banca empezó desde hace bastantes años a desarrollar la banca en línea y empezaron a meter algunos otros canales digitales y todo, nos ha tomado muchísimo tiempo para que realmente el concepto de banca sea un concepto omnicanal, donde la experiencia que yo recibo en los canales digitales sea la misma o mejor que la que recibo en los canales físicos, o como en el ejemplo que les ponía, donde yo empiezo un trámite en el canal digital y llega el momento donde me dan la triste noticia que tengo que ir a una sucursal a firmar, o porque tengo que ir a la sucursal porque la funcionalidad que tiene la persona que me está atendiendo no es la misma que tiene el plataformista. Que para mí eso no significa nada. Yo estoy esperando que el servicio que me estén dando desde un punto de vista de omnicanalidad me tenga a mí como consumidor en el centro, ellos sean capaces de gestionar ese servicio y que además la fricción sea la mínima posible. El concepto de fricción en los canales digitales y fricción en los canales físicos es algo que tenemos que manejar de forma integrada, porque al final somos la misma empresa. No hay una diferencia entre mi banca en línea o mis sucursales. La experiencia debería ser exactamente la misma y eso es una de las oportunidades de mejora que tenemos como organización y como sector financiero en particular. Vean qué interesante cómo empezamos a ver las oportunidades que el mundo financiero nos da. En este momento tenemos muchísimos servicios en línea que ya son omnicanales. El 60% de nuestros clientes ya buscan en Internet, ya se informan en Internet o entran a los canales digitales para poder tomar decisiones de los servicios financieros que van a hacer. Sin embargo, solamente un 25% de ellos convierte o compra en el canal digital. Cuando empezamos a hablar de esas métricas de conversión, es algo importantísimo que necesitamos desarrollar ese conocimiento en las personas que están trabajando, no solamente en los canales digitales, sino también trabajando en los canales de comercialización del sector financiero, porque normalmente son silos, somos totalmente separados y cuando uno habla de que el porcentaje de conversión debería ser igual o mayor
al porcentaje de tráfico que ya estoy generando en los canales digitales, parece que no les hubiera hablado en chino mandarín, porque no necesariamente es una información que manejan como deberían manejarla, como un equipo multidisciplinario donde efectivamente, probablemente el que maneja los canales digitales tenga muchísimo mayor conocimiento de esto que estamos hablando, pero la gente de negocio y la gente de tecnología que participan del proyecto deberían tener el mismo conocimiento y entre ellos deberían ser capaces de entender cuáles son los servicios que mis clientes están mandando en los canales digitales. Vean qué interesante, cuando les pregunta a los clientes por cuáles servicios quisiera consumir a través de Internet, un 49% dice que le gustaría hacer certificados de inversión en línea. Aquí es un momento muy interesante para preguntar cuántos de ustedes tienen ese servicio en línea. Además, dice que un 55% le gustaría hacer todo el proceso de tarjeta de crédito en línea. Hoy les tengo que confesar que hace un rato recibí 2 tarjetas de débito de una cuenta de ahorro en dólares y en colones que una de mis hijas me dijo que quería hacer en tiempos de pandemia, que le dije que ojalá no tuviéramos que ir al banco y ojalá que no tuviéramos que ir a firmar ella y yo, exponiéndonos ambos a ir a un banco. Y la buena noticia que les doy es, no tuvimos que ir a un banco, no tuve que firmar físicamente nada, como no sea cuando ya me vinieron a traer a mi casa las 2 tarjetas, ya tenemos activadas las tarjetas, ya tenemos la cuenta en línea y efectivamente no tuve que poner un pie en ninguna sucursal. Son pocos los bancos que les puedo decir que ofrecen ese servicio. De hecho, lo saqué en uno de los 3 bancos que manejo, que fue el único que fue capaz de decirme que me podía hacer todo el trámite de manera digital, y los otros bancos definitivamente pues no tuvieron la posibilidad no solo de ganarse un cliente, que la iniciativa de ahorrar nació de mi hija, no de mí para que ella empezara a gestionar ahorro, sino que además la posibilidad de que la empiecen a tener como consumidora desde ahora, que la empiecen a educar y que empiecen a darle los beneficios que podría tener en su institución financiera. Interesante además que el 43% de la gente quiere hacer préstamos en línea y un 39% de la gente quisiera hacer una hipoteca en línea. Aquí volvemos al tema de que sería fabuloso si pudiéramos hacerlo a través de nuestra firma digital, o si tuviéramos incluso un contrato inteligente de blockchain donde pudiéramos hacer el smart contract y efectivamente el abogado, la persona que está haciendo el proceso en el banco y yo como cliente lo subimos, hacemos el avalúo, ponemos las firmas y efectivamente el proceso cambia desde el momento en que yo adquiero la propiedad hasta el momento en que efectivamente aparece en el registro a nombre mío, sabiendo que además tiene la hipoteca en el banco. Esto es valiosísimo cuando empezamos a hablar además de tomar un conocimiento importante de los canales digitales. Este conocimiento es tan valioso que precisamente tenemos que entender que ya no se trata, como decíamos, solamente de tecnologías y procesos. Ya tenemos 4 áreas que son las en las que hemos venido hablando a lo largo de las diferentes charlas que tuvimos. Esta que hablaba del proceso de omnicanalidad, ¿verdad? Hablamos mucho de equipos, estrategia, organización, que es parte de lo que yo les he venido reforzando en esta primera parte. Ahora vamos a entrar a ver efectivamente cómo se entrega ese servicio, cómo se hace la medición, que son los dos aparatos de la derecha, y no vamos a darle una mayor importancia al tema de tecnología y procesos ni integración de canales, porque si bien es un tema técnico, es un tema que también se ha tocado a profundidad en todas las otras charlas. Por eso me encanta cuando hablamos de equipos y estrategia y organización, que es el pilar número 1, ¿verdad? Que en realidad estamos hablando de conexiones humanas antes de las conexiones tecnológicas. Vean que desde el principio por eso hablábamos que es gente, procesos y tecnología. Son las conexiones humanas que hacemos a través de los canales digitales los que hacen que realmente lleguemos a generar la lealtad y la satisfacción de nuestros clientes, y eso es precisamente lo que andamos buscando cuando hablamos de conectar en los canales digitales. Y además no podemos hablar de que estamos haciendo un buen trabajo en los canales digitales si no definimos cuáles son los indicadores de éxito. La gran ventaja que tenemos en los canales digitales es que absolutamente todo lo podemos medir. Podemos saber quién llegó, cuándo llegó, cómo llegó, por dónde anduvo, cuáles fueron las cosas que realmente le llamaron la atención y cuáles fueron las cosas que ni siquiera entró. Y a partir de ahí empezar a hacer que nuestra experiencia esté basada en ese análisis del journey, de la jornada que está teniendo nuestro consumidor en nuestros canales digitales.
Aquí hablábamos del tema de cómo medimos nuestros esfuerzos. Este es un tema del retorno de la inversión de canales digitales. Si hoy estamos generando un 80% de tráfico en línea versus un 20% de tráfico físico a nuestras sucursales, obviamente por las restricciones que tenemos en la pandemia, pero solamente estamos haciendo un 15% de las transacciones en línea. Significa que hay un 85% del proceso de ventas en los canales financieros que no estamos en capacidad de hacer en los canales digitales. Y ahí es donde empezamos a ver cuál es esa brecha que tenemos entre tráfico en línea y las ventas omnicanal, donde efectivamente nosotros deberíamos tener toda esta área que está en el centro pintada en gris. Si el 80% de nuestro tráfico lo generamos en línea, deberíamos tratar de buscar que el 80% de nuestras ventas fueran capaces de entregarse en línea. Y además, con una experiencia para el usuario que sea realmente igual o mejor que la que tenemos en los canales digitales o en los canales físicos. Depende cómo nos miden. ¿Por qué es importante? Todo esto al final nos va llevando a que vamos bajando el embudo hacia algunos de los procesos principales que tenemos que trabajar en el banco, en el sistema financiero en general, ¿verdad? Cuando hablamos de que una herramienta como el marketing online consiste en proporcionar al consumidor un contenido útil en el momento que lo necesita. ¿Y cuál es ese momento? ¿Verdad? Entonces, hay un gran desconocimiento en el sector financiero. Entonces, cuando hablamos de momentos, es súper importante empezar a hablar de el momento cero de la verdad. ¿Verdad? Google, cuando empezó a desarrollar todos los conceptos de mercados digitales, empezó a hablar de este Zero Moment of Truth. Y básicamente lo que decía es, nuestro consumidor va a tener un momento cero de la verdad que empieza por un estímulo que normalmente empieza en una búsqueda en los canales digitales, ya lo vimos, un 60% están realizando esa búsqueda. Hoy un 80% del tráfico lo estamos generando en los canales digitales. Vienen a ver los reviews, eventualmente van a tener diferentes momentos y diferentes referencias hasta que ojalá sean capaces de realizar la compra en el canal digital o poder haber empezado el proceso en el canal digital. Y si no hay más remedio, porque todavía no tenemos la capacidad de entregar el 100% de nuestros servicios en el canal físico, que esa experiencia siga siendo positiva y que en el cambio entre el canal digital y el canal físico, con ese concepto de omnicanalidad, tengamos todos nuestros servicios integrados para que el cliente esté por delante y reciba realmente el beneficio que estamos esperando que reciba. Y conforme va evolucionando todo el tema digital, además Google nos trae al concepto de que ya no es un zero moment of truth, sino que son multimomentos, micromomentos, ¿verdad? Y esos micromomentos son fundamentales que el negocio los conozca, no solamente la gente de marketing, no solamente quien hace SEO. Una de las charlas más buenas que vi fue precisamente, ¿verdad? Cuando Dan hablaba de todo el tema de servicios digitales y cómo poder implementar una estrategia de SEO en los servicios financieros, donde tenemos que entender que nuestro consumidor tiene 4 micromomentos. Hay un micromomento de quiero saber, donde tengo que educarlo, tengo que darle la información. En ese proceso todavía no está tomando ninguna decisión, pero dependiendo de qué tan relevante es la información que se la doy, en qué dispositivo se la estoy dando, ¿verdad? Entendamos que muchas de las búsquedas en este momento ya por sí se están dando en el canal móvil. Entonces, yo tengo que entender que el despliegue de información que le voy a hacer, además tiene que verse bien y tiene que ser apto en el canal móvil. Muchos de los procesos empiezan en el teléfono celular y son tan difíciles de completar ahí que por eso es que al final terminan en un desktop o al final terminan en un escritorio físico de alguien, ¿verdad? En una sucursal. Pero entonces, si yo entiendo cómo son esos micromomentos, cuándo andan buscando y en qué dispositivo los está consumiendo, probablemente les voy a dar un mejor contenido, voy a lograr una mejor conversión. Lo que hablábamos de mi información a cambio de qué, a cambio del servicio o a cambio de la información que estoy buscando en los diferentes sitios antes de tomar la decisión de compra. Hay claramente un micromomento de quiero ir. Ese micromomento de quiero ir definitivamente tiene que estar vinculado con todo el tema de Waze, Google Maps, direcciones, horarios, ¿verdad? Cuando yo estoy buscando en un teléfono celular y quiero saber cuál es la sucursal bancaria más cercana a mí, definitivamente la información tiene que estar totalmente vinculada con Google Maps, con Waze, para que si yo quiero ir, efectivamente en ese momento simplemente le digo, enciendo el mapa y empiezo a caminar empiezo a manejar hacia la sucursal o empiezo a caminar hacia la sucursal. Algo importantísimo, ¿verdad? De los otros micromomentos que tenemos ahí
es precisamente cuando empezamos a hablar de que tenemos también un quiero comprar. Ese momento de quiero comprar es valiosísimo y muchísimas veces lo desaprovechamos porque no estamos listos en nuestra estrategia para poder brindarle al cliente el momento de que stripe y con este botón puedo realizar realmente de una vez una compra digital. Y en muchísimos casos esos momentos de quiero hacer, de quiero aprender, ¿verdad? También no los estamos poniendo en una buena perspectiva y estamos perdiendo muchísimas oportunidades de vincular con nuestros clientes. Aquí tenemos uno de los temas que se mencionaron mucho también a lo largo de algunas de las charlas cuando hablamos de tu tema de poder tener un crecimiento viral y sacarle un mejor provecho a nuestros canales digitales, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar de cómo generar campañas para poder hacer optimización de landing pages, cómo poder integrar toda nuestra estrategia de relaciones públicas, cómo poder hacer una buena campaña de SEO. Como les decía, la charla que vi de SEO para servicios financieros me pareció espectacular. Cómo entender que nuestros analistas tienen que empezar a entender comportamiento económico de los datos, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, cómo poder hacerle variaciones a nuestro sitio, a nuestro producto, a nuestras aplicaciones, un buen proceso de onboarding para que la gente realmente lo use y pueda autoservirse de nuestros diferentes canales digitales y cómo además poder tener una buena comunicación con todos los diferentes medios que tengo hoy al alcance de la mano, entendiendo que nuestro consumidor lo principal que está esperando tener es una buena experiencia de usuario. Este user experience es fundamental que lo tengamos clarísimo y que lo entreguemos en cada uno de nuestros servicios, en cada uno de nuestros canales digitales. Este es el pipeline completo que creo que lo hemos venido mencionando y que es una de las oportunidades de mejora importantes cuando hablamos de poder hacer una transformación digital en nuestras organizaciones. Tenemos que entender todos los departamentos y todos los procesos que participan en este momento en donde voy a atraer desconocidos a mis servicios, los voy a convertir en visitantes, voy a poder brindarles información relevante para que ellos puedan convertir, o sea, hacer una conversión. Esa es una de las métricas que hemos hablado que todas las estrategias de canales digitales deberían tener. Cómo poder manejar los leads. Efectivamente, el sistema financiero tiene una oportunidad grandísima para poder desarrollar todo ese concepto de venta consultiva y poder darle trazabilidad a sus clientes en todos los diferentes canales y poder realmente facilitar esta experiencia de compra con la mínima fricción posible, ¿verdad? Poder acelerar el tiempo de cierre de las diferentes oportunidades donde nos convertimos ya en consumidores y eventualmente el trabajo que queda después es en fidelizarnos para que nosotros seamos los más enamorados y los mejores promotores de los servicios que estamos en este momento consumiendo. Esta última parte la quiero enfocar, como les decía, en una de las presentaciones que me gustó muchísimo y me llamó la atención, porque básicamente lo hicimos de una manera muy amena, muy fácil de contar una historia, ¿verdad? Donde, ¿qué significa en este momento el cambio hacia la transformación digital? Significa poder entender los cuatro cambios de marcha, ¿verdad? Los 4 shifts que vamos a tener ahí para poder hacer que nuestras organizaciones empiecen a responder a lo que nuestros consumidores están esperando. Nuestros consumidores están esperando inmediatez, sobre todo en el tiempo de la pandemia, sobre todo si no podemos salir. En este ejemplo, para los que participaron de la charla, ¿verdad? El impulso que tuvo nuestro amigo Rogelio para poder comprar una manguera de jardín porque no había hecho la tarea y resulta que en medio de una reunión empezó a buscar, se fue a lo que él pensaba que era ese canal donde iba a poder conseguir una manguera, porque efectivamente está muy bien posicionado, ¿verdad? Él incluso hablaba de las marcas que brindaron en ese momento su experiencia, ¿verdad? Y él decía, bueno, necesitaba una manguera, me metí al sitio de EPA. Sin embargo, esa competitividad que tienen en este momento los canales donde, como les dije, hay una convergencia importante y resulta que como consumidores estamos acostumbrados a poder tener esa inmediatez que estamos esperando y si usted compra un sitio web donde no son capaces de entregarle en las próximas 24 horas, probablemente va a seguir buscando hasta que lo encuentre en algún lugar. Ese fue el journey que precisamente pasó nuestro amigo Rogelio, donde llegó y se dio cuenta que a través de Uber Eats podía encontrar mangueras precisamente en una tienda donde no tenía la menor idea que podía conseguir una manguera en línea. Probablemente si hubiera ido a Pequeño Mundo se la hubiera encontrado, porque cada vez que uno visita Pequeño Mundo se encuentra un montón de cosas que no se imaginaban que se iba a encontrar.
Y aquí es donde viene ese tema de dualidad que está totalmente alineado con el concepto de omnicanalidad. No nos tenemos que olvidar que el mundo sigue siendo físico y virtual y que aunque ahora tengamos muchas limitaciones para poder sacarle el máximo provecho a la parte virtual, la parte física va a seguir estando ahí y probablemente cuando la pandemia baje y cuando ya tengamos las posibilidades de volver a salir y sin tener el riesgo de enfermarnos o de enfermar a la gente por andar en la calle, ese mundo físico va a seguir existiendo ahí y lo vamos a tener que recuperar y lo vamos a tener que mantener. Esos 4 cambios de marcha, ¿verdad? Como hablábamos, entonces es el tema de la inmediatez. Es un concepto, ¿verdad? Tenemos que estar hablando de que la transformación es un avatar del servicio. Tengo que poder ser capaz de entregar esa experiencia en el tiempo en que mi usuario lo está demandando. Aquí Rogelio nos da un ejemplo que nos pasa a todos en cada momento, ¿verdad? Hacemos una consulta y resulta que nos contestan 8 horas, 12 horas, 16 horas después de un servicio donde lo que todos nosotros estamos esperando es que si yo hago un comentario en algún canal digital, haya un robot o haya un proceso o haya un ser humano detrás que haya sido entrenado para poder contestar eso en un tiempo donde todavía logren resolver lo que ese usuario anda buscando y eventualmente que en vez de convertirme en un cliente totalmente insatisfecho con el servicio y la plataforma, sea más bien un promotor, como el caso que les estoy diciendo de este proceso que hice con el BAC y que me entregaron las tarjetas de mi hija totalmente digitales, la firma la hice desde mi casa sin salir y los otros bancos a los cuales les pedí el servicio no fueron capaces de ofrecerme el servicio tal cual está. Entonces, definitivamente, uno se convierte en un promotor de ese tipo de servicios cuando la satisfacción llega a ganarse el corazón y la satisfacción del consumidor. El tema número 3, a nivel de competitividad, que tenemos que entender que ya no competimos solamente con los bancos, el sector financiero y el tema de regulación, como lo vimos, es uno de los temas que más está cambiando y las fintechs están viniendo realmente a poner muchísima presión al modelo tradicional de los bancos y los clientes jóvenes no quieren pasar por una experiencia como la que yo les estoy diciendo. La mayoría de los consumidores para poder abrir una cuenta o una tarjeta tienen que ir físicamente a un banco. A nivel de competitividad, entendamos muy claro que aunque sea un banco, mis usuarios probablemente ya han usado Netflix, ya han usado Uber Eats, ya han usado Spotify y me van a comparar con esos servicios, no con el otro banco. Me van a comparar con la facilidad de hacer un servicio, de recibir un consumo, de hacer una compra en una de estas plataformas. Y eso es algo que tenemos que tener clarísimo si queremos hacer un buen proceso de transformación digital que realmente cumpla con las expectativas que nuestros clientes tienen de nosotros. El concepto de escalabilidad es importantísimo precisamente porque lo hemos hablado, ¿verdad? Necesitamos partir el problema complejo en pedacitos. Tenemos que tener ese insight donde tengamos el flujo de las experiencias, el flujo de los procesos, el flujo de los datos y que podamos entregar flujo constante de valor en cada una de las interacciones que tenemos con los clientes. Al final, tenemos que estar clarísimos que para poder hacer esta transformación, ¿verdad? Hay muchas cosas donde esperarse y ver a ver qué pasa no es la solución. Probablemente vamos a tener que reacomodar nuestras plataformas, actualizar nuestras plataformas, aliarnos con otras plataformas que complementen los servicios que nosotros tenemos, refactorizar. Tenemos muchísimas clientes en el sector financiero que efectivamente todavía tienen sentado uno o varios mainframes ahí en su data center y la forma de interactuar con ese código es bastante compleja. Estamos hablando de un journey hacia Internet y hacia los canales digitales. Sin embargo, han sido capaces de poder resolver el tema desde el front-end, pero tenemos que ir a trabajar también en la flexibilidad y en la facilidad de interoperar con todo lo que tenemos en ese backend. Tenemos que ir trabajando en esa dualidad de manejar el negocio de hoy e ir preparándonos para el negocio en el futuro. Y algunos van a tener la posibilidad de hacer un reemplazo, lo cual es muy poco probable en estos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, ya llegamos a tener algunas entropías de algunas implementaciones donde efectivamente lo único que podemos hacer es apagar y poder conseguir una implementación ojalá más ágil, más rápida y más eficiente. Tenemos que entender el concepto de dualidad, ¿verdad? Donde decíamos que el mundo físico y el mundo digital, la omnicanalidad, vienen a hablar de una manera integral.
Tenemos además que tener clarísimos los perfiles de nuestros consumidores, ¿verdad? Cómo cambian culturalmente de acuerdo a las generaciones, ¿verdad? A nosotros, los millennials de 50 y pico de años, nos cuesta más entender cuándo estamos en el mundo físico y cuándo estamos en el mundo virtual. A los consumidores de 18, 20, 25 años, claramente esa dualidad cada vez es más transparente, entonces los límites no están tan claramente ahí separados. Vivimos alrededor de dispositivos, de tecnologías, ¿verdad? Viene un cambio totalmente disruptivo con todo el tema de 5G, que 5G no es 4G más 1, ahí cambia totalmente el paradigma. Todo el tema de los servicios, ¿verdad? De devices conectados unos con otros sin necesidad de alquilar la nube y regresar. Entonces, eso hace que los servicios financieros tengan que repensarse. No podemos cambiar nuestra cultura si no empezamos a trabajar en una innovación centrada en el usuario, ¿verdad? Y la experiencia física debe ser tan ágil como la experiencia digital. Ese es uno de los retos importantes que tenemos para transformar ese mundo físico y poder hacerlo con el menor roce posible, como ya lo podemos hacer algunas veces en los canales digitales. Y además tenemos que entender que los nuevos modelos, los nuevos servicios y las nuevas plataformas llegaron para quedarse y para seguir avanzando. Hablábamos de lo importante del tema del user experience, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es esa experiencia del cliente en nuestras plataformas, cuáles son las métricas, cuál es la aplicación estratégica que le estamos dando a esa experiencia del usuario y además estar súper pendientes de cuáles son las tendencias y las nuevas tecnologías para poder brindar cada vez una experiencia del usuario muchísimo más cerca de lo que ellos están esperando. Tenemos que transicionar, como decíamos, de los sistemas heredados que tenemos hacia los sistemas presentes donde tenemos que enfocarnos en el Customer Journey, donde tenemos que estar escuchando al consumidor constantemente y tenemos que pensar en ese futuro con esa dualidad, ¿verdad? Esa interacción. No hay nada más poderoso que un ser humano empoderado por la máquina y no hay ninguna máquina tan poderosa que pueda reemplazar a un ser humano cuando el toque humano, ¿verdad? Esa emoción, ese servicio, eso que estamos generando, esa fidelidad, efectivamente en esa combinación hombre-máquina es donde podemos sacar el máximo beneficio posible. Como les decía, no hemos conocido a nadie que sea tan gato como para no salir a entender al cliente. Incluso en un proceso que estábamos pasando en un banco, les decíamos que si vamos a hacer un sitio que sea para no videntes y para personas que tienen problemas de audición, definitivamente dentro de nuestro grupo deberíamos tener a alguien no vidente y a alguien que también tenga discapacidad auditiva. Esa es la única manera de poder entender al cliente, por más que yo crea que conozco todas las tecnologías inclusivas y por más que yo crea que lo puedo hacer y que estoy certificado en todo lo que tiene que ver con inclusividad, hasta que no tengamos un cliente no vidente o un cliente que tenga discapacidad auditiva, difícilmente vamos a poder ponernos en sus zapatos. Tenemos que aprender de los retos, de los procesos, de los datos y de los errores. Es algo en lo que hemos insistido muchísimo y que durante los 5 días se habló muchísimo. Dejar de trabajar en silos, mercadeo, tecnología, ventas, procesos, innovación, tienen que ser ese equipo multidisciplinario, tiene que ser ese conjunto de Avengers que hemos venido hablando, que se necesitan para que realmente podamos hacer esa transformación que andamos buscando, entendiendo que tenemos que tomar decisiones basadas en data, tenemos que hacer que esa data y experiencia modifique nuestros procesos, entendiendo que los procesos tienen que responder a lo que nuestros clientes están esperando recibir. A partir de aquí, estamos abiertos a consultas. Estaba viendo ahí el chat y no tenemos ninguna consulta, así es que cualquier comentario o consulta, bienvenido. Y muchísimas gracias además por haber estado con nosotros un viernes a esta hora, pero espero que les hayamos agregado una culminación de la semana de todo lo que vimos. Para los que no pudieron estar en todas las charlas, tratamos de hacer un compendio lo más completo posible. Así es, Luis, muchísimas gracias. Vamos a ver si en este momento hay alguna consulta para Luis o algún comentario. Por acá, bueno, Claudia Salgado nos dice, excelente ponencia, un evento de muy alto nivel. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. No sé si hay algún otro comentario o alguna consulta.
Vamos a dar unos segundos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y como dicen unos, se está enfriando el hielo, ¿verdad? Entonces probablemente ya están deseando cerrar el chinamo para ir a disfrutar el fin de la semana, pero realmente... Dice Laura, excelente, un enfoque de cierre relevante. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Randall, agradecer a Luis por este cierre y a Noacom por esta importante iniciativa. Christopher nos dice, muy claro todo, excelente, muchas gracias Luis y Novacom. Silvia nos dice, Luis, excelente resumen, muchas gracias. Luis nos dice, excelente cierre y el evento en general, muy buenas charlas, a descansar todos. Bueno, entonces agradecerles, bueno, primero muchísimas gracias Luis por esa síntesis de lo que fue Novafin Connect. Ciertamente se lograron cubrir cualquier cantidad de tecnologías, metodologías, mejores prácticas, estrategias y tácticas que cobran tanta relevancia para las entidades financieras en esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos nuestros participantes por su participación, valga la redundancia, pero también por sus preguntas y sus comentarios que hicieron de todas las sesiones aún más ricas. A ver, perdón, por acá tenemos un par de otros comentarios antes de hacer el cierre. Manuel nos dice, hola, hace 18 años salí de una multinacional y desde ese momento pertenezco a un grupo que promovíamos la agilidad en la empresa. ¿Por qué hasta ahora se hace tanto énfasis? ¿Será un problema en la formación de nuestros profesionales en nuestras universidades que están rezagados? Definitivamente, Manuel, una de los aprendizajes más tristes que hemos tenido en este proceso es que efectivamente para muchas instituciones o para muchas organizaciones, incluso privadas, cuando hablamos de agilismo, estamos hablando como si fuera algo nuevo, cuando efectivamente el agilismo tiene 20 años de estar en el mercado. Hay muchísimas instituciones y muchas organizaciones que tienen un nivel de madurez muy profundo. Sin embargo, muchas de estas cosas que hemos hablado ahora, a pesar de que son tan básicas, hablamos de innovación, de colaboración, que es precisamente lo que el agilismo promueve, y poder atacar problemas complejos en pedacitos pequeños y todo, tenemos que impactar a la docencia. Efectivamente, todos los sistemas de educación a nivel mundial abordan este tipo de aprendizaje. Las metodologías ágiles ya en países como Finlandia e Israel se ven desde la primaria. Los niños empiezan a aprender haciendo proyectos, ¿verdad? Ese project-based learning o activity-based learning es precisamente lo que hacemos en los proyectos cuando utilizamos metodologías ágiles y equipos multidisciplinarios. Así es que sí, es muy triste, estamos muy rezagados, pero la ventaja es que la crisis nos ha venido a empujar a todos, incluyendo al sistema educativo, ¿verdad? De acuerdo. Arturo nos dice por acá, excelente cierre, magistral. Y Harold dice, bravo Luisito, excelente como siempre, un afectuoso agradecimiento de parte de Novacom a todos los que participaron en las charlas durante la semana. Esperamos haber aportado un granito de arena en el conocimiento general para la industria en estos tiempos que necesitamos conocer cada vez más sobre transformación digital. Muchas gracias, Harold. Bueno, entonces, para ir cerrando, recordarles... Gracias, Harold, y gracias. Sí. Gracias. Para ir cerrando, les recordamos que todas las sesiones de Novafin Connect están ya disponibles tanto en nuestro canal de YouTube como en el sitio web del evento. Adicionalmente, les informamos que van a estar recibiendo un correo electrónico con un certificado de participación y, por supuesto, una encuesta de satisfacción, la cual agradecemos nos ayuden completando como parte de nuestra cultura de mejora continua. Invitarlos a seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Y bueno, me despido dándole gracias a todo el equipo interno de Novacom que hizo esto posible, ese equipo detrás de cámaras que cuidó cada detalle, tanto el equipo de mercadeo como el equipo del comité que se creó para crear esta agenda, este evento como tal. Agradecerles a cada uno de ellos y por supuesto a nuestros aliados estratégicos que confiaron en nosotros y que fueron parte de este gran evento, y a todos los participantes de parte de Novacom. Muchísimas gracias de nuevo, Luis, a todos, y bueno, buenas noches y hasta pronto. Gracias, buenas noches a todos, cuídense, feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Chao.